Para este punto en el orden del día. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, compañeros legisladores y medios que nos ven a través de la Asamblea Nacional. Me dirijo hoy con el fiel compromiso de promover una migración ordenada, segura y regular, con la finalidad de contribuir a la eliminación irregular que tanto daño nos ha causado a las familias ecuatorianas. Estimados compañeros, la migración es un fenómeno transversal que afecta a la mayoría de la población. Esto significa que casi cada uno de nosotros podemos tener un amigo, un conocido, un familiar, mamá, amigo, parientes en general, que es migrante. Por ello somos un país que ha mantenido la implementación de políticas humanas, con el Plan Nacional de Implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en el Ecuador. Una iniciativa que me genera orgullo, que es la implementación de la migración circular, que hoy es una realidad gracias a la última reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, de la cual fui proponente, que establece que el Estado ecuatoriano promoverá programas y mecanismos de migración circular. Es una herramienta que nos permite otorgar canales seguros para la migración. Por eso, puedo decir con satisfacción que en el 2025 se ha logrado un 90% de la reducción de la migración irregular, según los datos del Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana. Ecuador ha pasado de ser un país emisor a ser un referente en la gestión de migración, gracias a este modelo. Hemos demostrado que cuando legislamos con visión humana, podemos dotar al Ejecutivo con herramientas necesarias para ofrecer alternativas legales y seguras, que hoy vemos el resultado transformando vidas. Es un triunfo para el Ecuador que se llena de personas que regresan con experiencias, con recursos y con otra visión de todo el mundo. Respaldar la migración circular es respaldar la vida, la dignidad y el futuro de nuestros compatriotas. Es cumplir nuestro deber como representantes del pueblo. Respaldar este cambio del orden del día es respaldar una agenda de trabajo orientada a la expansión de los convenios bilaterales más allá de España e Italia, para crear mecanismos de reconocimiento y competencias y facilitar la reintegración productiva a nuestros retornados. Es darle un empuje a las instituciones del Estado para que existan acuerdos con más países receptores y sobre todo respaldar la vida humana y dar caminos seguros a la migración ecuatoriana. Gracias, Presidenta, por el uso de la palabra. Gracias. La asambleísta Graciela Ramírez plantea en esta primera solicitud de cambio en el orden del día que buscamos una migración ordenada, segura y regular. La migración es un fenómeno transversal que afecta a la mayoría de la población. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Dijo además que somos un país que hemos mantenido políticas humanas, como el Pacto Mundial para la Migración Segura y Regular en el Ecuador. En el 2025 se ha logrado una reducción del 90% de la población irregular. Respaldar el cambio en el orden del día es respaldar aquellos convenios internacionales que buscan una migración más ordenada, segura y regular. Fueron parte de los planteamientos que expuso la legisladora Graciela Ramírez en esta primera solicitud dentro del cambio en el orden del día. De esta forma se procede con el registro para la votación correspondiente. De contar con los votos necesarios y suficientes, se podría incluir en el orden del día previsto en la sesión plenaria 061, que de momento tiene 2 puntos dentro del orden del día. De acuerdo a la intervención de la legisladora, todos los ecuatorianos hemos sido migrantes en algún momento o hemos tenido familiares que ya no se encuentran cerca de nosotros porque han tenido que tomar esa decisión. Y para ello, dijo, se necesita trabajar para una migración segura. Durante su intervención habló de la migración como un fenómeno transversal que afecta a la mayoría de la población. Somos un país con políticas humanas, indicó al recordar la Ley Orgánica de Movilidad Humana que fue reformada hace poco tiempo nada más en el Parlamento ecuatoriano.
ecuatoriano. Una normativa que establece que el Estado promoverá programas y mecanismos de migración circular para otorgar canales seguros para la migración. 2025, ya lo decía, el 90% de esta migración irregular fue reducida, es lo que se dio a conocer. ¿Y qué se busca? Que sea el total, el 100% de quienes abandonan sus países, sus lugares de origen, lo puedan hacer en condiciones seguras y no como ahora mismo ocurre a través de canales que incluso les cuesta la vida a quienes salen de sus lugares de origen. La Organización Internacional de la Migración daba cuenta acerca de esos riesgos que se representan tanto en Latinoamérica, en las Américas, como en el resto del planeta. Hizo un llamamiento mundial en el año 2025 para que en este año esa migración se reduzca y de seguir en alza, esta sea segura. El llamamiento mundial para 2025 representó una visión general de las necesidades de financiación de la Organización Internacional para las Migraciones. Esto para este año, mientras la institución se afana en promover una migración segura, ordenada y regular. En cuanto al principal organización internacional en el ámbito de la migración, desarrolló su labor en algunos de los contextos más difíciles y fomentó un enfoque integral para abordar la migración. A lo largo del año 2025, la Organización Internacional de la Migración puso todo su empeño para aprovechar los beneficios de la migración para los países de origen y los de destino, y también para los propios migrantes, así como abordar los complejos y emergentes retos de la movilidad y hacer frente a los niveles sin precedentes de los desplazamientos internos en todo el planeta. Ecuador registra los niveles más bajos de migración desde el 2017, incluso según estimaciones de la Cancillería ecuatoriana, puede llegar a niveles más bajos desde el 2006. El Ministerio de Movilidad Humana indicó que entre enero y julio de 2025, 965.940 ecuatorianos salieron del país y 905.099 arribaron. Es decir, hay 13.750 migrantes que no regresaron. Esa cifra se redujo en 86% con relación al 2024 y un 60% respecto al 2017. En menos de un año, desde la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la última ola migratoria ecuatoriana llegó a su fin, ya que Estados Unidos era el principal destino de las y los ecuatorianos, especialmente luego de la pandemia por el COVID-19. Es información también de los medios digitales respecto a la migración. La legisladora Graciela Ramírez también solicitaba al Pleno de la Asamblea Nacional apoyar este tipo de resoluciones, apoyar este cambio en el orden del día que busca respaldar estos convenios internacionales que promueven la migración ordenada, segura y regular. Dijo que la migración es un fenómeno transversal que afecta a la mayoría de la población. Somos un país que hemos mantenido políticas humanas, como el Pacto Mundial para la Migración Segura y Regular en el Ecuador. También daba cuentas de la propuesta del proyecto de ley de movilidad humana, que también fue trabajado en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Relaciones Internacionales. Hizo el llamado a apoyar esta solicitud de cambio en el orden del día para respaldar aquellos convenios internacionales que buscan una migración más segura y ordenada. Esta es la primera solicitud de cambio en el orden del día que ha sido planteada y que esperamos nada más el cierre del registro para proceder con la votación respectiva de esta primera solicitud dentro de la sesión plenaria 061, que tiene 2 puntos en el orden del día: Himno Nacional de la República del Ecuador y la presentación del informe anual de labores de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de las siguientes autoridades: Fiscal General del Estado, Procurador General del Estado, Defensor Público y Presidente del Consejo de la Judicatura. Y dice la información oficial de la Organización Internacional de la Migración que se necesitó para el año 2025 $8.2 mil millones para hacer una migración responsable y segura para una población destinataria de 101 millones de ciudadanos a nivel de planeta. El objetivo estratégico número 1 planteado para el año pasado fue salvar vidas y proteger a las personas en movimiento. Para ello se necesitaron $3.1 mil millones, mientras que para impulsar las soluciones de los desplazamientos se necesitaron $3 mil millones. Para el objetivo estratégico 3 se planteó la Organización Internacional de las Migraciones facilitar las vías de migración regular, y para ello se necesitaron $1.5 mil millones según esta información, y todo con el objetivo de hacer las migraciones seguras. También se habló de más estrategias para incluirlas dentro de cada una de las disposiciones de los gobiernos, cada una de las acciones que debe estar orientada
vinculadas en el trabajo que desarrollen los gobiernos en cada una de sus naciones. Al año 2025, la creciente confluencia de conflictos, desastres relacionados con el clima y retos económicos se perfilaron como algunos de los múltiples factores que obligaron a millones de personas a desplazarse. Damos la bienvenida a los estudiantes de la Unidad Educativa Alejandro Andrade. Bienvenidos. La presidenta encargada, Sade Fritzsche, hizo el saludo respectivo a la Unidad Educativa Alejandro Andrade, que se encuentran desde Barras Altas, siguiendo de cerca la sesión plenaria 061 del Pleno de la Asamblea Nacional. Esto se ha convertido en un procedimiento de integración ciudadana para que los ciudadanos y ciudadanas que visitan la Asamblea Nacional puedan ser partícipes de las sesiones plenarias. Observamos en imágenes también a los estudiantes de la Unidad Educativa Alejandro Andrade, que están pendientes desde Barras Altas cómo se desarrolla la sesión plenaria 061 del Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos a la espera del cierre respectivo del registro correspondiente para someter a votación esta primera solicitud de cambio en el orden del día que ha sido planteada por la legisladora Graciela Ramírez, que tiene que ver justamente con la migración irregular. Recordar que no es el único elemento que ha trabajado la Asamblea Nacional en materia de migración. El 28 de octubre del 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional también reconoció y destacó la reducción de más del 90% de la migración irregular de ciudadanos ecuatorianos entre los años 2023 y 2025, como resultado de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional y ejecutadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Estas orientadas a detener la migración irregular e insegura, fortalecer la migración regular y con ello promover también el empleo nacional. Mediante esta resolución se resaltó el liderazgo y compromiso y gestión de la canciller ecuatoriana, del equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, por su labor diplomática, técnica y humanitaria en la protección de los ecuatorianos dentro y fuera del territorio nacional, fortaleciendo de esta forma la cooperación internacional y el reconocimiento del Ecuador como un referente regional en materia migratoria. Asimismo, se respalda el Plan Nacional de Implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 2025-2029, así como los programas de migración circular, prevención de la migración irregular y asistencia a migrantes retornados impulsados por la Cancillería. La resolución exhorta a las instituciones del Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados y a la sociedad civil a fortalecer la articulación interinstitucional que promueva oportunidades, ya sea de desarrollo, de empleo y educación, con el fin de evitar la migración riesgosa e impulsar el retorno de los ecuatorianos. Al respecto, también el legislador proponente de ese entonces, el legislador Johnny Lavallén, informó que a inicios del 2023 la patrulla fronteriza registró 125,000 ecuatorianos en situación migratoria irregular, mientras que entre enero y agosto del 2025 la cifra se redujo a 3,849 compatriotas, lo que refleja una disminución superior al 90%. No es un triunfo administrativo, sino un triunfo humano, afirmó el legislador Johnny Lavallén. También recordemos que fue en noviembre del año pasado, 2025, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó el primer programa de migración circular entre Ecuador e Italia destinado a profesionales de enfermería. Además, se anunció la inclusión oficial del Ecuador en el Decreto de Flujos Migratorios de Italia, el decreto Flussi, para el periodo 2026-2028, que fue aprobado por el Consejo de Ministros italiano el 2 de octubre del año 2025. La inclusión del Ecuador en el decreto Flussi es el resultado de la firma del Memorando de Entendimiento Bilateral sobre Migración, realizado el 1 de julio también del año pasado en el marco de la visita del presidente de la República, Daniel Noboa, a Italia. Con la inclusión del Ecuador en el decreto Flussi, se amplió ya el acceso de los ciudadanos ecuatorianos a vacantes formales de empleo para varios sectores laborales en territorio ecuatoriano, cuyo marco regulado y transporte también se desarrolló y promueve un empleo digno y garantiza los derechos laborales. Hasta el momento, gracias a ese trabajo conjunto entre las instituciones nacionales, la Embajada de Ecuador e Italia, diversas empresas italianas, se formalizó 255 vacantes laborales para ecuatorianos en los sectores de salud y mecánica industrial, las cuales se encontraban en proceso de selección. El acto fue presidido por la canciller Gabriela Sommerfield en ese momento, quien destacó que este logro refleja el compromiso de la presidencia de generar oportunidades laborales para los ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior, y marcar también así un hito en las relaciones bilaterales y en la
movilidad humana entre Ecuador e Italia. Esta es, a través de estas iniciativas se busca esa movilidad segura, que en el caso ecuatoriano salgan con un destino, ya con un trabajo en este caso, que tengan también acceso a la vivienda, la educación y todos los derechos, y que no ocurra como ahora. Muchos ecuatorianos, venezolanos, cubanos y de otras nacionalidades tienen que abandonar sus países, pero sin un destino cierto, sin conocer a dónde van, sino arriesgándose y aventurándose, y eso es lo que se busca a través de los gobiernos y también de las organizaciones internacionales que buscan esa migración segura. Y a propósito de eso ha sido planteada esta iniciativa de la asambleísta Graciela Ramírez para incorporar dentro de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 61 este cambio del orden del día para tratar acerca de la migración segura y regular, pero también contribuir a erradicar la migración irregular. Esta es la primera solicitud de las 4 cambios del orden del día que han sido planteados para esta sesión número 61. Cuando la presidenta encargada disponga a cerrar el registro, inmediatamente los asambleístas se pronunciarán y conoceremos si este punto se incorpora o no se incorpora dentro de la sesión número 61. Para el cambio en el orden del día se necesitan por lo menos 77 votos de respaldo. Si alcanza ese número o supera ese número, el punto se incorpora, y así sucede con cada una de las solicitudes. 4 solicitudes fueron ingresadas, sin embargo la ley orgánica de la función legislativa es muy clara, solo 3 se pueden tratar en el orden como fueron ingresadas, y siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos también en la normativa que rige al primer poder del Estado, y por ende solo las 3 solicitudes primeras se podrán analizar durante esta sesión. En este momento ya se tramita, ya en los próximos minutos se pronunciará el Pleno de la Asamblea Nacional respecto a la solicitud de la asambleísta Graciela Ramírez. Después escucharemos a la asambleísta Lucía Jaramillo, el mismo procedimiento. Lo mismo ocurrirá con el planteamiento del asambleísta Guillermo Vicente Báez, quienes también harán sus explicaciones y solicitarán ese respaldo en el Pleno del Parlamento ecuatoriano, y el resultado lo conoceremos más adelante. Si estos 3 puntos obtienen el respaldo, o 2 o 1 de ellos obtiene el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional, ya corresponde al presidente o quien dirija la sesión del Pleno determinar en Cierra qué el orden se registro, tramita. señor secretario. Me permito informar, señora presidenta, que contamos con 144 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Graciela Ramírez. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Con 144 legisladores se procede entonces con la votación de esta primera solicitud de cambio en el orden del día de la sesión plenaria 061 de este día jueves 15 de enero del 2026. La asambleísta Graciela Ramírez planteaba que se pueda apoyar a aquellos convenios internacionales a través de una resolución para apoyar estos instrumentos internacionales que buscan y promueven una migración más ordenada, segura y regular. La migración es un fenómeno transversal que afecta a la mayoría de la población. Somos un país que hemos mantenido políticas humanas como el Pacto Mundial para la Migración Segura y Regular en el Ecuador, que hacía mención nuestra compañera Maritza Flores sobre la importancia, los alcances y quiénes pueden ser los principales beneficiarios de este tipo de herramientas de movilidad humana. En el 2025 se ha logrado una reducción del 90% de la población irregular, destacó la legisladora Ramírez. Respaldar el cambio en el orden del día es respaldar convenios internacionales. Quedan pendientes algunos votos, avanza entonces la votación. De momento serían 65 votos afirmativos, 59 en contra, 0 blancos y 4 abstenciones para la votación de esta primera solicitud de cambio en el orden del día que ha sido convocada para este día de hoy, la sesión plenaria 061. Estamos a la espera nada más que se puedan consignar los 7 votos aproximadamente y tendríamos los resultados respectivos. De momento es favorable la votación para dar cambio a esta propuesta que ha sido planteada para que pueda ser integrada dentro del orden del día de la sesión plenaria 061. Y faltan muy pocos asambleístas por pronunciarse a través de cada una de las curules. Exactamente faltan 7 asambleístas por pronunciarse. Si esos votos se trasladan a votos de respaldo, entonces se incorporaría este punto en el orden del día. Todavía le faltan 5 votos, ya que cuenta con 72 votos de respaldo y se necesitan, lo decíamos, 77 por lo menos para este cambio en el orden del día. Ya vamos a conocer más adelante cuando se cierre este proceso de votación y ya los asambleístas se están pronunciando. Faltan
3 asambleístas por pronunciarse y faltan 3 votos también para alcanzar ese mínimo necesario. 75 votos de respaldo a favor de la propuesta del asambleísta Graciela Ramírez para incorporar en el orden del día este tratamiento relacionado con la migración segura y regular y contribuir a la erradicación de la migración irregular, es lo que ha dicho la legisladora. 76 votos de respaldo, en este momento 77, y este punto se incorpora dentro del orden del día de la sesión número 61 cuando los asambleístas ya se han pronunciado. 77 votos y significa que ya se incorporará. Conoceremos más adelante en qué momento se tramitará este punto que ha sido respaldado o que ha obtenido el respaldo Señor secretario, parlamentario. por favor, proclame resultados. Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permito informar que de un total de 144 asambleístas presentes, contamos con 77 votos afirmativos, 63 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Por tanto, la solicitud de cambio de orden del día presentado por la asambleísta Graciela Ramírez ha sido aprobada.